que no trabaja. Igual si lo pones de proa al viento no trabaja, casi nada. Si lo pones proa al viento trabaja porque sí, Pero trabaja, el viento te tira el palo para atrás. Claro, porque es la mayor que está laburando también. Pero la cazás y la pones a mayor. No, la idea es sacarle toda la presión, no casen nada, al contrario, filen todo, derivenlo como para que se quede sin presión. Mismo se te corta un ovenque de barlovento, ¿viste? Ahí tenés Claro. que tratárselo rápido. Siguiendo con el ejemplo del estadio de prueba, si te pasa eso, el mismo Genoa muchas veces aguanta. O sea, el Genoa tiene resistencia, las brisas y la misma tela resiste. O sea, si vos vas a seguir navegando un rato largo con esa vela, seguramente en algún momento se va a romper. Pero muchas veces lo que pasa es que se rompe el estadio de prueba, inicialmente la vela de prueba te salva el palo. Sí. ¿Qué tenés que hacer ahí? Rápidamente descargar el palo y empezar a poner brisas. Y bueno, después navegarás de la manera que trates de tensionar lo menos posible el palo. Si te rompe un ovenque, y bueno. ¿Qué es empezar con el, cómo empezar con la brisa? La brisa de la espina que El palo del piso. Alguna cornamusa cerca de la prueba. ¿Pero aguanta tanto el latín de la vela? Sí, bueno. Sí, es que hay Tiene barcos- dos espectros por adentro. Tiene el socavito penal. El 470, por ejemplo, no tiene, el estadio de prueba no tiene aguante por sí mismo. Lo que da resistencia al mástil es la vela. El snack también. Que el problema de esos barcos, justamente, si sopla mucho viento, no pueden arriar la vela de prueba. Porque si no pierden resistencia al palo. El AF llueve, se te corta el está y se te cae la vela. No, porque la vela está sostenida. No te olvides que tenés que agarrar de la brisa y la tenés que agarrar de abajo. Sí. Sí, por ahí se te va a embolsar bastante. No, ok. Pero te va a quedar enganchado de las dos puntas, ¿sí? Del puño de brisa y del puño de abajo. Obviamente, es una solución. Sí, sí, No, por eso digo, es justo un ahí, toque, de carajo. solucionan rápido. Se te rompe un ovenque. A mí me pasó, yo una vuelta rompimos el mástil de Omega. Dos veces. Estoy sentado en la banda, terminamos de brillar, escucho un clink, 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 miro, veo un perno picando, miro el palo, se cae. O sea, no me dio tiempo a nada. Pero hay muchas veces que se suelta un ovenque, ¿Sabes lo que es subir un palo a se agua? suelta un ovenque, y la segunda vez se le cayó encima a Diego, la segunda vez rompí la mano. Se suelta un ovenque, y a veces no se cae el palo instantáneamente. Entonces lo que tiene que hacer el timonel es, ahí lo pone el barco provaliente. Venís navegando en seguida. Claro. ¿Agregar la vela del lado opuesto? Sí, También, pero ¿cómo? Sí, de última, si lo lograste bien el tema. Piensen, las roturas siempre se le van a dar por barlovento. El ovenque que se va a cortar, por lo general, es el de barlovento. Sí. No, nunca el de sotavento. ¿Se te corta el de sotavento? No jode, No, porque decís, vas y tenés solución. De hecho, por ejemplo, hay barcos que navegan con todos los ovenques sotaventos filados. Muy Los filados. H19, los El H19, J. lo ven que sotavento queda flojo. Ahora, ¿qué pasa? Vos me dices en te rompe el de barlovento, dos acciones. El timonel, que es el que tiene generalmente siempre el timón en la mano, lo orza y lo pone pro al viento y lo descarga. Y los escoteros deberían afilar las velas. Se hacen un doble efecto de descarga del palo. ¿Está? Si hacen eso, pueden salvar el palo. No, si el barco pierde el ovenque abajo, también puede romper el palo. Porque flexa en el medio. Pensá que los ovenques bajos, generalmente los ovenques bajos lo que van haciendo es que van achicando la distancia de pandeo de cada sección. ¿Un palo se sigue a salir o se rompe? No, generalmente se va a partir. Parte. Si salga por el entero, No, se parte nada no. menos. No. Un limbo hace muchos años lo que le pasó, perdió el stay de popa, de popel, y se cayó y se acostó el palo así. Si tiene la carlinga en la cubierta, puede llegar a pasar eso. La mayoría de los barcos tienen fogonadura y palos pasantes, y si hay algún tipo de rotura, va a quebrar el palo. Bueno, si es un ovenque, hacemos eso. Si estamos navegando en popa y se rompe el stay de popa, ¿qué es lo que pueden hacer? no se dejó. Y si va de cenida, Sí, sería por lo menos. Claro, bueno, una es ponerse en proa. Sí, está bien. Se ponen en proa y lo descargan. Si están en popa y tienen la mayor, no van a descargar nada porque Claro. va a aportar. Claro. Es rozarla, Cazar. definitivamente. Otra cosa es cazar la mayor. Cazan la mayor y la propia mayor hace de hecho, la propia mayor hace siempre de retén el mástil desde popa. Entonces también. Y si te Muchas colgás veces- de la botavara o algo así. O no. Si sopla viento, No tu te da- peso es ínfimo comparado con la Bueno, pues eso, después pasan a la brisa, creo yo, por eso Después se busca la solución, pero el tema es la inmediatez, es hacerlo Sí, sí. ya.
Bueno, orzarlo es una buena medida. En algunos barcos, no que se quiebre el stay de popa no tiene importancia. Los barcos que tienen crucetas apopadas pueden navegar muchas veces sin stay de popa. Stay de popa es por un tema de trimado y ajuste de las velas y no un tema estructural. Y de hecho, la mayor parte de los barcos más modernos son así. Con las crucetas apopadas, el ángulo de las crucetas se hace de tal manera de que sostienen el palo tal como está. ¿Está bien? Entonces, de hecho, hay muchos barcos que el stay de popa es un cabito chiquitito, y es para eso, para curvar el palo y para generar un efecto en las velas que más adelante lo vamos a estudiar. En esos casos no es tan grave, no es un problema. ¿Y para qué son las crucetas ocupadas? Tiene que ver para eso, para sostenerlo, para darle, se le da Porque precurva. los obenques están... Está mucho más atrás, en lugar de ser por ahí, siéntese el palo, usted está haciendo las crucetas van para el lugar de estar arraigadas acá, están arraigadas bastante más atrás. A esto, ponele. Tiene, cuando veamos trimado un poco más fino de las velas lo vas a entender mejor, porque tiene que ver después en cómo puedes curvar el palo y el efecto que generas en las velas. Pero mucho más complejo. Mi pregunta era si los obenques están puestos sobre las crucetas. Claro, sí, están puestos las ovejas, pero salen así. Salen así, tac, y salen para atrás. Este es el barco, ponen la que tiene la proa. Si pones los cabos del Genoa donde va el espina de atrás también los sostienen. Si te cortan Los cabos de las brisas, decís vos. el cabo el que tenés para cazar o pilar, lo pones comprar para el Ahí sí. Ah, tenemos en el local. No te sé si popa. Si vos decís que una vela puede aguantar la fuerza hacia proa, hacia popa también. No, pero es el gratil. El laburo de la que va laburando. Lo que digo es el gratil de la vela de que no hacia atrás. No, bueno, pero no. Vos lo que tendrás que hacer en todo caso es poner un cabo que vaya del tope del palo o un pseudo a la popa. Y reemplazar el mismo cabo del style con otra cosa. Bueno, si bien hablando en ceniga se rompe el de barlovento, alguna vez que barlovento dijimos que tiene que ver con la prueba del viento. O lo viran. Trabuchar no, vírenlo. Lo viran y cuando lo viran y queda el roto del sotavento no pasa nada. Agarren este fin de semana, la máquina va a haber poco viento. Lo agarren el próximo fin de semana que haya viento y toquen los obenques de sotavento y se van a sorprender porque van flojos. Van completamente flojos. ¿Nos ha pasado alguna vuelta de algún obenque de sotavento que se ha suelto? Y ahí lo agarran, le ponen la chaveta y listo. Lo más importante de todas maneras con el concepto con las jarcias es que eviten que pase este tipo de cosas. Las jarcias se rompen típicamente por dos motivos, o malas maniobras o mal mantenimiento. Chavetas que están rotas, chavetas que se perdieron y que nunca, las chavetas se saben lo que son, ¿no? Son las tuerquitas de las llaves, que hacen fijos los pernos. Uno cuando sube un barco, generalmente lo que debería hacer es revisar las chavetas. Las chavetas de los obenques que están abajo están inmediatas, revisar esas, revisar las style, el copel. Y cada tanto, sobre todo cada tanto, tiene que treparse el palo y revisar las que no son tan evidentes, las que no están tan a la vista. Porque típicamente, y fue la razón que se nos rompió el palo la primera vez, fue una chaveta que falló. Es un pedacito de metal de porquería la chaveta, a la larga se rompe. Entonces, típicamente esa es la causa. Santiago, Otra causa son malas maniobras. una pregunta, ¿siempre los palos van a estar articulados abajo en el casco? O sea, no hay posibilidad de que te rompa donde está anclado abajo en el casco. Puede pasar. Los barcos, típicamente el palo está empotrado, digamos, en la Ah, cubierta siempre con la está empotrado. fogonadura. Ah. Han habido casos que por el tipo de rotura rompe pedazos de la cubierta. O cuando el palo cae. Eso. Puede pasar. Sí, ya está. Es inacabable, ¿qué? Se rompe el palo, ya está. Rompe el Sobre el palo, palo, bueno. sí, ya está. Y te agujereó el casco, estás en el Recuperar horno, todo lo ya. que puedas del palo, si puedes recuperar parte del palo mejor y las velas fundamentalmente. La idea es que tenés que tratar de subir el palo a bordo. Una de Una las formas de romper el palo es trabuchar con mucho viento con el van casado. casado. El van genera compresión en el palo y hace que la mayor esté trabajando. Cuando están en popa redonda y filan el van, la vela toma una forma tal que trabaja menos. Entonces típicamente lo que hacen las trabuchadas es se fila el van, no se casa con el van hipercasado, porque es una forma de hacer más suave la trabuchada. Una forma típica es trabuchas de manera muy bruta o descontrolada con el van casado, ¡pum!, revientan el palo. Otra forma de romper el palo es vararse. Vienen rápido, se varan
Y el palo por inercia sigue Sí. largo. El palo no quería valorarse, entonces sigue largo. Mismo cuando se van por ojo y se clavan contra la ola de adelante. Por eso hay que tener cuidado cuando van de popa muy fuerte y van con mucha ola. Es lo que decía, les contaba el otro día Antonio, sobre ir de ola en ola, como decía Tabarly, que es lo que dice él prefería poner toda la vela que podía porque él quería ir más rápido que la ola para evitar clavarse y que la inercia haga esto y que les partiera el palo. Bueno, y si se rompió, ¿qué hacemos? Si rompió, aplica el mismo concepto que hablamos al principio. Primero, ¿están todos bien? La segunda vez que rompimos el palo con el negra, le cayó el palo arriba de Diego. Los palos generalmente no se caen, o sea, no es que se rompen y hacen ¡pum! Y ya están abajo. Partimos 2 palos en un mes y En medio. un mes. Veníamos a 16 nudos. Sí, veníamos volando, ¿no? Pero bueno. Los palos, cuando se caen generalmente despacio. Es como un árbol, así, y se va cayendo. Eso está bueno, porque eso es... Da tiempo. te da tiempo y aparte porque no es que se cae tan rápido que si estás abajo, pum, te mata. Puede pasar, pero generalmente se van como cayendo despacio. Se le cayó la vela arriba a Diego, no le hizo nada, más creo. No más que lo habitual, digamos. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Y ese caso fue marcadísimo. Se nos cae el palo y se rompe por todos lados muchas veces, a veces queda bastante entero, y otras veces se rompe en muchos lados. Y se cae al agua. El barco se frena. Primer efecto, los barcos que no tienen palo les cambia el rolido. Y empiezan a rolar mucho más, con frecuencias mucho más rápidas que antes. ¿Está bien? Entonces es más complicada la vida a bordo. Número 2, el palo en sí es un peligro, porque el palo cae abajo del agua, se puede retorcer y puede estar golpeando el barco y lastimar el casco. Entonces ahí, de vuelta, tenemos que valorar lo que dijimos al principio. ¿Hay alguien herido? Aténdelo. ¿No hay nadie herido porque nadie está en el agua en peligro? Bueno, primero la flotabilidad del barco. Si el palo está afectando o está poniendo en riesgo que pueda, no sé, quedó retorcido abajo y le está pegando el casco y lo va a atravesar como una espada, bueno, deberías tener una cizalla, cortar los obenques y que se vaya. O por lo menos, no sé, que se corra de alguna manera. Pero evita la rotura que afecte la flotabilidad primera. ¿Resuelto eso? Bueno, ahí lo levantás, tratás de preservar las velas, no por el valor económico de las velas en sí, sino porque tal vez esas velas te sirvan para después hacer un aparejo de fortuna y llegar a algún puerto. ¿Tienes la foto del grupámano, no? Tengo una foto parecida. Y tratás de preservar todo lo que puedas del palo, o sea, primero la seguridad del casco, después tratás de preservar todo lo que puedas del palo porque posiblemente lo puedas usar para armar un palo temporario de fortuna para llegar a un puerto. Nunca prender el motor. Si cae el palo, no prendan el motor. ¿Por qué? Si cae el palo es un quilombo de cabos y de cables por todos lados. Encima se te ríe el motor, te querés matar. Y una vez que se te arregló el motor, cagaste. Sí. O para se te arregla el motor y después por más que lo saques del eje, no sabés qué quilombo armaste, capaz que después el motor no te sirve, no te arranca más. Entonces, primero cuando levantan todo, recién ahí prenden el motor. Número 2, ¿qué creen que...? Imagínense, el palo lo tuvieron que tirar al agua, lo cortaron y lo tiraron al fondo. Dicen, ¿y ahora qué hago? Motor. No tenés motor, ponele. Pongámosle que querés pedir auxilio, querés pedir que te vengan a buscar. Se te cayó la antena. O sea, acá estamos perversos. O sea, la antena se te cayó y se te fue con el palo. No hay más VHF, digamos. O sea, nos quedamos incomunicados. Mejor trabajar. Conclusión, es bueno tener un handy. El handy tiene poco alcance. Pero si se te cae el palo, bueno, olvídate la radio, por lo menos tenés el handy. Y es muy bueno, en todos los cruceros, y parece que me hago propaganda, porque yo laburé en roaming 6 años, sigo laburando. Es bueno tener teléfonos con roaming habilitado, porque a veces te pasa que estás relativamente cerca de una costa, y bueno, el teléfono es una forma más de pedir auxilio. El 106 es de prefectura. Llaman al 106, por ahí los atienden. Y bueno, pero es una en este momento están todos ocupados, vuelve a intentarlo más tarde. Vamos saliendo de probar. ¿Prefectura de dónde? ¿En Uruguay también? ¿106? Ah, Argentina. Ah, y una pregunta. Bueno, habría que saber. No, vos con la número cultura de- uruguaya funciona 400 Santi, veces mejor que vos acá, no sé, ibas a salir y avisaste, firmaste, ¿no? ¿Te van a ir a buscar acá o...? Acá en el club sí.
Que, o sea, En la práctica, Daniel, digo. que sabe quién vino y Y quién no depende vino. por qué te haya pasado, nos vamos a encargar de ver Claro. qué hacemos con vos después. Vos decís, te quedaste encalmado. Una boludez, te cagamos a trompar. Punto número 1. Después vemos qué hacemos. O sea, te quedaste encalmado y decís, no, ay, tengo pasa una para la cena, olvídate. no puedo llegar al club, en realidad vos no deberías pedir auxilio. Porque el hecho de que alguien te vaya a buscar implica que acá queda desguardecida la guardia. Que vaya a buscar, ¿qué significa? ¿Que sale alguien del club? Que salga un bombón del club o alguien del Ah, club. un barco del club. Generalmente, o sea, Un marinero. no lo hacemos, y si lo hacemos te lo cobramos, porque encima tiene un costo correcto. Nos ha pasado de barcos que dicen, no, mándenme el marinero para que entre en el barco porque me toque una cena. Dijimos, la náutica no tiene tiempos. Lola, vas a llegar cuando llegue. Si no, de noche queda un solo marinero. Imagínense que sale a buscar a alguien y alguien tiene un barco, una amarra allá, tiene que esperar hasta que vuelva 2 horas después, remolcando el barco. Si hay un tema de seguridad involucrado, porque rompieron el mástil, bueno, sí, ahí se hace. Pero si es un tema de que se quedaron sin viento simplemente, Lola. Con H19 Daniel está pendiente, porque le puede pasar en el curso, está pendiente de quién llega y quién no llega, y si se empieza a hacer tarde, empiezan a mirar, a ver, qué sé yo, y lo buscan. Ahí sí. Bueno, rompen el palo. Una de las cosas que pueden hacer son mástiles de fortuna, que es con cualquier pedazo que les quedó, el tambón, la botavara o un pedazo de mástil, lo van a poner vertical, tal vez aprovechando el propio agujero de la fogonadura, o tal vez empalmándolo con un pedazo de mástil que haya quedado, porque muchas veces el mástil no se rompe a ras de la cubierta, sino que se rompe a la altura de las primeras crucetas, o algún punto intermedio. Entonces, aprovechando lo que quedó, por ahí ese mismo pedazo, tratan de poner alguna vela. Muchas veces velas de capa, como en este caso, simplemente porque son chiquitas y cuadran en ese espacio que les queda, o algún foque que lo usan como si fuera mayor de capa. Bueno, algo. Ahí creatividad, no hay muchas formas de explicarlo a priori que pueden hacer, porque depende de cada barco lo que te quede, pero tratás de hacer algo. Este no se agrupaba, pero parecido. Parecido. En Punta del Este ahora unos barcos que dan la vuelta al mundo, el Abolo, rompió el mástil acá en Punta del Este y llegaron con un aparejo medio así. Y bueno, despacio, pero bueno, en algún lado llegan. No, esta es una exageración del chiquito, pero bueno. Una velita, lo que te empuje. Siempre empuja. Sí. Acá al costado le dejé una serie y el link de un video de un barco se lleva puesto a otro y le tira el palo. Curiosidad. Es el Fortuna 3 de la Armada contra un ¿te acordás? Contra un... Match 30. Contra Match como 30. En la película que mandaste también había uno. Margarita desafortunada. La película que mandaste, ¿verdad? Sí. Sobre el kilómetro. Bueno, acá ya estamos hablando de algunas roturas ya catastróficas. Esto ya es muy raro, pero puede, o sea, si llegan a romper el quillote y perder el quillote, ahí Lola. Ahí el barco se va a dar vuelta. Eso es Punta del Este, ¿no? Eso no sé. Sí. Ah, sí, es Punta del Este, tenés razón. Ahí Lola. Ahí no hay mucho que decir. O sea, ya estamos hablando de roturas catastróficas. Ahí es que te vengan a buscar. Llamar, no vamos a llamar a nadie, porque si se rompe el quillote, el barco va a tumbar casi automáticamente. Entonces ahí ya casi que no van a tener tiempo nada, así mucho, no le vamos a dedicar a esto. Y lo último, si estamos terminando, roturas de velas. Esto es muy común. Romper velas es cosa de todos los seguidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es, para no romper velas, lo primero es poner siempre las velas que correspondan. Si ustedes ponen velas de gramaje o de tamaño que no corresponde, como en el caso del video del pampero, la rompen. Entonces, lo primero para no romper velas, pongan las velas que correspondan. Si rompen una vela no es tan grave, porque generalmente tienen velas más chicas para reemplazarlas. Entonces, generalmente esto es una... Comparado a todo lo anterior, estamos hablando de temas mucho menores. Los spinnakers, y ahora que acaban de entrar spinnakers nuevos para el curso de náutica, que vamos a estrenar este fin de semana. Miren nuestra acá, ojo con lo que hacen con los espinas. Ayer los trajeron. Sí, ayer lo que teníamos. Ojo con lo que hacen. No, mira. Los spinnakers se rompen típicamente, como todas las velas cuando guadropean. Las velas cuando guadropean se gastan, entonces hay que evitar que guadropean. Y cuando se enganchan con alguna cosita, con algún ganchito en novenque o con los mosquetones de Genoa, lo que hay que evitar es que rocen con los
botones de Genoa, o cuando, sobre todo cuando se rían o se vienen pegados contra la jarcia, contra alguna chaveta que quedó con alguna punta para afuera, o alguna filástica rota de un obenque. Hay que revisar, encintar todo para que ese tipo de cosas no estén. ¿Tá? Los alces. Aparte de para que no se salga la chaveta, para que se mueva y se rompa menos, para que no enganche los obenques, los espinacles. Las velas se arreglan. Me ha pasado de correr a Punta del Este y antes de arreglar se nos rompieron 2 metros de la mayor y bueno, adentro cosiendo. Es bueno tener arriba de los barcos hilo cerado y agujas especiales y con unos repusos, unos cosos como de cuero que es para que uno pueda pasar como las telas duras de las velas, para que puedan empujar la aguja y pase. Entonces, es bueno tener eso. También es muy bueno tener parches. Hay parches que son como de autoadhesivos que uno los pega en la vela y repara, por lo menos temporariamente, y en los espinacles casi permanentemente, son probi siempre que los Silver tape. No, tape no. Tape, Los H también. o el tape es blandito. Con una espinaca puedo andar un poquito, pero hay parches específicos con tela de vela. Parches de Dacron o parches de tela de espinaca. Que Son adhesivos, directamente. Los cortan, los pegan de un lado y del otro. Lo bueno es hacerme como usa muchito. sí, se pone de un lado de la vela, del otro, y lo que se hace es que se los corta con los bordes redondeados para que después no se prenda, y el parche de un lado y el parche del otro se hace que no coincidan, que uno sea más grande que el otro, para que no se generen líneas de tensión. Van a ver los espinacles viejos y van a ver parches por todos lados. A veces le puede pasar que por algún motivo algo se rompió en el tope del mástil. Una cajera que falla, cajera es una pastica en un motor en el tope del palo, y entonces una driza no puede bajar, o a lo mejor navegando se les cayó la driza, tienen que pasar otra. O sea, hay muchas veces que por algún motivo ustedes tienen que trepar al palo a resolver algo, a arreglar algo instrumental, la antena del VHF, lo que fuera. El punto es, cuando les pase algo así, nunca hagan aeróbica. Nunca se suban sin arnés. Se sube típicamente con una guindola, que son así, que es un asientito con una tela, que se ponen eso y agarran una driza, le hacen un nudo, no usan el automático de la driza, sino que le hacen unas de guía a la guindola y agarran otra driza más y la ponen de backup. Nunca el automático, siempre unas de guía. Los automáticos se pueden abrir. Unas de guía bien hecho no se va a soltar. Y una segunda driza siempre. Tenemos el caso de un conocido nuestro que este verano, yo estaba en la oficina, le pedí el barco ahí en Puerto Madero, estaba trabajando en un barco brasilero en el ICA. Ese barco era un, no sé, 80 pies, 70 pies, no sé. Imagínense lo que puede ser el mástil. Yo estoy en un 5.º piso y el mástil es más alto. El flaco estaba trabajando en la segunda cruceta, creo, por ahí. La primera y la segunda. La primera y la segunda. Eso equivale, es más alto que este edificio. Cabos nuevos que eran así de gordos. Esos cabos vienen así de gordos y después se hacen más finitos y pasaban por un stopper y después un muelle eléctrico. Se subieron con una driza y decían, ah no, cabo nuevo, no se va a romper. Entonces se subieron, ni siquiera tenían una especie de segundo arnés, que a veces lo que se hace es que uno se sube y se enganchan con un arnés cortito a algún punto ahí. Y uno abajo, como esos barcos son todo eléctricos, apretá un botón, el moquete te da vueltas y lo subes. En algún momento, ese cabo gordo llegó al stopper, son como una especie de claps así, que pasa el cabo y cuando uno lo baja, queda apretado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó ahí con la mala suerte de que ese empalme se trabó. Como el coso es eléctrico, y el flaco de abajo lo único que tenía que hacer es apretar, se empezó a generar tensión, porque el coso seguía girando, pero el cabo no pasaba del stopper. En algún momento se partió. Y se partió del lado, o sea, el cabo se soltó. El flaco se cae de primera y segunda cruceta. Está vivo de milagro. Está en recuperación todavía. Está vivo de milagro. Se partió el coxis, se partió la pelvis en 6 pedazos, una vértebra, como son, la cabeza la tiene abierta de acá hasta acá, y 2 codos y bla bla. Es una forma respira, no sé nada, no sé qué. Pero, en enero. pero
fuera de joda, es una de las formas que más gente se mata en este deporte, es haciendo boludeces cuando arregla los barcos. Pues eso, es una boludez eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Le ponen 2 drisas, lo suben, la segunda drisa no hace falta que esté, puede estar tirando una sola drisa, pero la otra tiene que estar Bastante tensionado. claro, o sea, si se rompe esta, la otra pum, enseguida trabaja. ¿No? Lo suben despacio y lo bajan despacio. Bueno, nada, páguenle una cerveza, a mí me pasó 1000 veces de hacerlo, el pobre de arriba sí que la pasa peor, así que... Está navegando sobre el Apretaste a hacer vos, es buen camino, Siempre cobran los o sea, siempre vos, ¿cuánto pesa 40 arriba? Acá te tenés que subir. Pero ¿cómo Aparte, yo arriba en H19 lo tumbo. A la mía me Si puedo subir me los cobran un poquito, o es sea, un buen a un punto. 60 me podés subir. No le voy a poner garra, subirme porque... Claro, los que están abajo tienen que procurar que el barco quede adrizado. Por el peso de un flaco arriba, por la palanca del mástil, genera un H19 yo arriba, si me los cobran más de 15 grados, lo tumbo. O se rompe el palo. No, el barco aguanta, el barco es cobra. Los palos se dimensionan justamente para cuando está a 90 grados. El momento que más tensión va a tener el palo, lo máximo que va a tener, estática, va a ser cuando el barco está a 90 grados. Cuando está a 90 grados el palo ya no trabaja más. Entonces se lo dimensiona, es uno de los factores para dimensionar el palo. Entonces no, el palo generalmente no se va a romper. Lo que va a pasar es que lo va a tumbar. El flaco... de arriba te va a gritar un par de barbaridades. Si es que no te vomita porque el barco arriba se mueve mucho más. Bueno, Te mareas como loca para conectar la llanta. último tema, remolque. Esta es la última. Velocidad, Si cualquiera de estos desastres los tienen que remolcar, generalmente lo hacen con condiciones malas, de bote, que yo. Como le decía Antonio, el cabo del remolque, calcúlenlo, largo y que entren una o múltiplos de una horas enteras. Cuestión de que el que está adelante y el que está atrás estén arriba o abajo de las horas. Si está uno abajo y el otro arriba, cuando este baja le tironea y cuando el otro va para atrás se van tironeando. Esto, sobre todo en mar, implica a lo mejor tirar 50 metros de cabo. Pero es importante porque si no están tironeándose todo el tiempo y algo se va a romper. El cabo o alguna cornamusa. Típicamente lo que se hace es se ata el cabo al mástil y se lo pasa por alguna cornamusa. Porque es mucho más resistente que atarlo a la propia cornamusa. Y otra cosa, y esto es muy aplicable a los haches porque los haches muchas veces, cuando no hay viento o lo que fuera, muchas veces los meten y los sacan remolcados. El que va atrás le apunta siempre al espejo el que va adelante. No es que le va atrás haciendo cualquier cosa, le apunta el que está adelante al espejo. Eso es para minimizar los tirones que el barco de atrás le hace de adelante y viceversa. Siempre lo va siguiendo, con lo cual el timonel de atrás tiene que estar atento. Número 2, a veces pasa que el barco de atrás, sobre todo si es más liviano, cuando agarra una ola, lo pasa al de adelante. Sobre todo si el cabo es chico. Atentos. Atentos porque si no, por ahí le van a pegar al barco de adelante. Y un tema, cuando van a Uruguay y se quedaron sin viento o lo que fuera, no llamen por la radio y le digan, che, ¿me remolcan? Porque tienen un tongo en Uruguay que prefectura es la única que puede remolcar y te cobra por eso. En dólares. O arregla con alguien para que te remolque y cobran por eso. Entonces digan, che, cambiamos a otro canal y medio que en código que los remolquen, pero no lo griten en la radio porque los van a multar. Bueno, nada, acá estamos hasta clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Tema de la regata. Ahí yo ya armé una tripulación que corre conmigo. Hay algunos que va a correr conmigo, que por ahí estos días los vamos a contactar. Y estoy tratando de ver 1 o 2 barcos más para llevar algunos más. Van a tener noticias, los que no la tuvieron ya van a tener noticias en 1 o 2 días. ¿Está? Los que no van como siempre. Los que van a la clínica de 420 simplemente van. El sábado y el domingo va a la clínica 420, los mandé por mail. Simplemente van a las 10 de la mañana de la garraca. Van y a la parte de los chicos. Mándenme un mail simplemente para saber que no van a estar en el curso. Por el tema del presente y un tema de... Gracias, nos vemos el fin de...